Mira, a mí lo que me pasa con el tema del aborto es que me cuesta mucho no posicionarme en alguna de las posiciones. Lo que más me cuesta en realidad es que el otro no me vea posicionado en una de las posiciones, como si yo estuviera en una vereda y entonces estoy en contra de la otra, cuando en realidad ese no es mi mensaje. No creo que eso sea lo más inteligente, lo más conveniente. A mí me empezó a pasar desde que conocí el aborto, que yo veía de los dos lados y de repente escuchaba uno y decía, wow, tiene razón, entiendo lo que está diciendo. De repente veía al otro y decía, bueno, también tiene razón este también. Con cualquier tema siempre me ha pasado que veo, claro, uno y el otro tienen razón en ciertos puntos. Desde el punto de vista en el que lo ven, tienen razón. Y en general vas a estar más a favor de un lado y del otro. Se supone que los dos en realidad estarían errados porque son dos polos que se están enfrentando y nunca van a encontrar una solución. Entonces se supone que la solución no lo tiene ni uno ni el otro. En general suele ser así. Yo pensaba, claro, la solución no la tiene el pro aborto, pero tampoco la tiene el pro vida, yo pensaba. Pero yo creo que es inevitable acercarse más a uno de los dos. O sea, claro, de creer que, bueno, es verdad que uno de los dos tiene la solución, pero creo que habría que tomar más esta vía que esta otra vía, ¿entendés? Y con el aborto, a mí me pasó siempre que yo siempre me sentía más del lado pro vida, por así decirlo, con ciertas cosas que dicen. Pero claro, el pro aborto te agarra mucho del lado de, pero la legalización, o sea, te dicen, no importa el aborto sí o el aborto no, si es vida o no. Lo que importa es si hay que legalizarlo o no. Entonces te dicen, si no estás a favor del aborto clandestino. Entonces ahí decís, bueno, no, o sea, sí, supongo que sí, que estaría bien que se legalice, pensás, como que bueno, más allá de si aborto sí o aborto no. Pero en realidad, y eso es lo que antes me estabas diciendo, el tema de cómo cambia en el psiquismo, digamos, que algo esté penalizado o no, que algo sea ley o no sea ley. Claro, porque nosotros estudiamos psicoanálisis, entonces nosotros sabemos que hay cosas que funcionan así en la psique humana, funcionan de una determinada manera y no necesitamos de un científico que nos diga funciona así o no, sí o no, porque nosotros lo vemos en nosotros mismos primero, lo vemos en los demás y son cosas como esto se cae. Yo no necesito que venga alguien a decirme sí, se cae por su propio peso, o que venga un físico a decirme no, porque la gravedad se cae. O sea, después vemos desde tu punto de vista qué es. Bueno, entonces al estudiar psicoanálisis tenemos ciertas herramientas que podemos entender perfectamente qué es lo que sucede a nivel psíquico. Por ejemplo, si despenalizan el aborto. Entonces, despenalizar el aborto es quitarle la pena a esa práctica. Si le quitas la pena, ya no es una pena abortar, porque cambiaste en lo discursivo, entonces cambia la percepción de la persona. Entonces, si no es una pena abortar, pasa a ser algo natural, algo normal, una práctica que se hace en hospitales públicos, que es normal, etc. Sí, yo me acuerdo que yo escribí un guión como para un video acerca del aborto, pero que después decidí no hacerlo, en el que me di cuenta que obviamente todo discurso, todo relato que uno siga empieza tal vez chiquitito y de repente eso va a ser algo más grande, algo más grande, algo más grande, algo más grande, y de repente estás aceptando algo que en un inicio parecía que eso no estaba en el relato, pero el relato te llevó a eso. Por ejemplo, yo me acuerdo que Laje era muy criticado al principio cuando él apareció porque él decía que los LGBT iban a terminar aceptando la pedofilia como una orientación sexual. ¿Por qué? Porque si amor es amor, un pedófilo puede venir y decirte... No, porque si él lo que decía es que no si desarraigamos la ciencia, el dato duro de la ciencia a la sexualidad, entonces ahí él decía que no puede ser que vos te consideres hombre si tenés vagina. O sea, si desarraigás el dato de las ciencias duras, la fisionomía, la fisiología, la anatomía, todo eso, entonces ¿qué problema habría en que me acueste con una nena de 4 años? O sea, la ciencia lo que te va a decir es que no tiene desarrollada la mente y el cuerpo para tener relaciones, pero si vos sacaste el dato científico de eso, entonces estás a favor de la pedofilia. De hecho, a mí me pasó que yo fui a una marcha hace varios años al Tetazo y yo les pregunté a las personas sobre ese tema. La verdad que no tengo registro de esa parte porque no tenía recursos económicos, entonces la cámara se apagaba, etcétera. Pero me terminaron aceptando que sí, que estarían a favor de las relaciones. Obvio que esa mina que habló no representa todo el movimiento. Estoy diciendo lo que ocurrió con esa persona, pero para que se vea eso que vos decís, que se va colando otras cosas. El discurso, tu relato es este, pero de repente algo se empieza a colar en eso. Se puede colar algo que
tiene sentido con tu discurso. Claro. Por ejemplo, cuando la gente dice eso, tú dicen, ay no, qué locura. Pero es verdad que si en tu relato decís hay que tachar, por ejemplo, a la ciencia, porque la ideología de género, yo no estoy en contra de que una persona diga soy hombre aunque tenga genital femenino. Pero de ahí a negar que el sexo de su cuerpo es otro, o sea, negar la ciencia, lo que sería pura y dura biología, eso ya es otra cosa. Y si haces eso, bueno, podés terminar Claro. en... Entonces, ¿qué pasa con el aborto? Yo muchas veces pensé, claro, vos escuchás el discurso pro aborto y te puede sonar lindo, pero con ese mismo discurso podés terminar después aceptando que, por ejemplo, se termine un embarazo de 9 meses y se considere normal, se considere que es salud. Y las personas pro aborto pueden ver esto y decir, ay no, ¿qué dice? No, si por algo existe hasta la semana 14. Sí, pero el relato te puede llevar a eso. O sea, es algo peligroso. De hecho, ya hay un pro aborto que opina eso. Claro, no da moverse ahora para comentar eso, pero... Estamos en la web, digámoslo. Claro, Si él digámoslo. está a favor. Bueno, ¿por qué? Para vos es exactamente lo mismo si el bebé tiene 3 meses o 8, por ejemplo, para la hora de tomar la decisión de la relevancia moral. No es lo mismo, sin embargo, mi resolución es la misma. O sea, no es lo mismo porque evidentemente tiene más sintiencia a los 8 que a los 3. No, pero a efectos de la legalidad, digo, si vos lo harías legal, no Sí, tendrías ningún sí, inconveniente. sí. A eso Por eso, la resolución mía sí es la misma porque cualquier interés de la embarazada va a ser muchísimo mayor a los posibles intereses que puede tener ese feto. ¿Pero por qué? Por otra cuestión que, por ejemplo, también Roxana Kramer pone en el centro, en el eje del debate. Ellos te dicen que no importa si es vida o no es vida, y que tiene sentido ese discurso. ¿Por qué? Y porque cuando te tomas un antibiótico matás patógenos que también tienen vida. Entonces, el eje en el debate del aborto no puede ser si es vida o no. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, la sintiencia, el sentir. Entonces, al ponerlo ahí y al poner también en una cuestión de el mal menor, entonces, ¿cuál es el mal menor? Entonces, en ese sentido, sería un mal menor matar un bebé que no tiene una personalidad, no tiene una vida, no es un sujeto que tenga una vida desarrollada social y culturalmente. Entonces, el mal menor sería matar al bebé y que la mujer continúe. Qué loco que nunca se apueste por el bien mayor. Claro. Porque un aborto no es un bien mayor, pero tener un hijo puede ser un bien mayor. De hecho, ahí está Puede ser, lo único que lo sea. Pero ahí está la puede gran ser. cuestión, que nosotros, al tener cierta educación espiritual y lo que podríamos llamar psicoanalítica, podemos entender que si te ocurrió un embarazo no deseado y tenés un hijo, en realidad eso es una consecuencia, si no lo deseabas, de tu vida, de tus acciones, tu conducta, el estado de tu psique, y que vos podés aprovechar eso para mejorar. Yo conozco gente que tenía una vida recontra disparatada, caótica, y desde que tuvo el hijo, bueno, se tuvo que poner los pantalones largos, se puso a trabajar, empezó a tener horarios, un eje que le ordene su vida y hacer algo por un otro. Entonces lo podés aprovechar en ese sentido. Y lo que nosotros vemos es que lo que se quiere es escapar de eso de alguna manera. O sea, yo no los voy a juzgar diciendo, pero ¿cómo no vas a querer tener el hijo? Pero la cuestión es que sí, obviamente, y es lógico que se quiera escapar de eso un poco. Yo no quería ese bebé, entonces me escapo. Y no hablamos de el embarazo por violación. Creo que ese es otro tema. Hablamos de los accidentes, el embarazo no deseado porque no te cuidaste, por Porque, ejemplo. a ver, si hay algo con lo que sí estoy a favor de los pro aborto, es cuando dicen la maternidad tiene que ser deseada o no tiene que ser. Yo digo, tienen razón, o sea, porque ahí están viendo algo que es muy importante ver y que la sociedad no suele ver. La sociedad es tipo, tenés que hacer eso y hacelo, da igual si querés o no, en qué posición estás, tenés que hacerlo. Entonces es muy interesante que pongan un argumento como la maternidad tiene que ser deseada o no tiene que ser. El problema está en que utilizan eso, que para mí está bueno pensarlo así, de que la maternidad tiene que ser algo donde uno tenga una posición de querer llevarlo bien, por algún deseo de que eso funcione. ¿Por qué? Porque si lo haces desde la obligación, desde una posición que no te gusta, es muy probable que sea un desastre esa crianza. Pero utilizan ese argumento para quitarse de encima eso. Y eso no es una solución. O sea, la frase que podría ser una solución, que es esa, la utilizan para algo que para mí es horrible, Claro. que sería un aborto. En vez de decir, la maternidad tiene que ser
bien o no tiene que ser. Entonces, si apareció un embarazo que no fue deseado en un inicio, podés lograr que eso sea algo deseado, podés lograr que lo veas desde otro lado, gracias al apoyo necesario que esa persona se le puede brindar. Claro, eso es algo que dicen muchos pro vida, respecto a que lo que falta también es apoyo. Y ni hablar de los padres, que los padres son los padres son los primeros en escaparse ante esa situación, y eso no lo podemos negar. Pero claro, en vez de aprender a desear a ese niño que está por nacer, la cuestión es, como no lo deseé, me tomo el palo. Es de hecho la misma lógica que sucede en las relaciones de pareja. Estaba pensando algo así. O estaba pensando, por ejemplo, un nene que empieza el jardín. Todo niño que está en el jardín, lo ideal es que lo disfrute o no esté, digamos, ¿no? Que sea algo disfrutable. Pero en ese sentido, si un niño ya de entrada quiere disfrutar el jardín, lo llevas. Y si no quiere y se te pone a llorar en la entrada, te lo llevas, eso sería el aborto. En cambio, que ese niño que llora porque no quiere ir al jardín, si lo apoyás, le das la manera de que pueda cambiar, entender por qué le sucede eso que no quiere entrar al jardín y lográs que entre al jardín y disfrute el jardín, eso sería una verdadera solución de alguna manera. No decirle, bueno, vos no vas al jardín. Y listo, claro. Me ahorré el problema de entrada no quiso entrar al jardín. Eso yo lo veo mucho con el tema de los idiomas. A mí me encantaría hablar y escuchar perfectamente el inglés, hablar fluido, tener una conversación profunda. Esta misma conversación, tenerla en inglés. Y la verdad es que nunca fui inglés de chiquito. Yo tenía compañeros que iban inglés y que a algunos no les gustaba, a otros sí les gustaba. Y tenía que ver con, ¿lograste convencerte de que eso te va a servir? O sea, el inglés te abre puertas, al mundo. O sea, el que sabe inglés puede ir a casi cualquier parte del mundo y se comunica con la gente. Entonces, si haces el típico berrinche, no quiero ir y no vas, te estás perdiendo de algo que verdaderamente te puede servir y te abre las puertas a recorrer un montón de países. Bueno, creo que se entienden las analogías. Y con el tema del aborto, a ver, mi opinión, por así decirlo, es que toda persona tiene una verdad que les funciona. Para ellos son así. Para ellos eso es una verdad y es una verdad. Puede venir una feminista a decirte el patriarcado existe y para ellos eso es una verdad. Después puede venir un MGTOW a decirte no existe un patriarcado, existe una, ¿cómo es? El ginocentrismo. MGTOW es men's they're going their own way. Bueno, ven que mi inglés no es tan bueno, es lo que les estaba diciendo. Men's going their own way. Eso, hombres tomando su propio camino. Es una filosofía de vida que se creó en Estados Unidos y que muchos hombres adhieren a eso y que nosotros vemos que es la otra cara de la moneda de las feministas que dicen, claro, el mundo es un patriarcado, el mundo lo domina el hombre desde lo físico y dominó a la mujer. Y el MGTOW viene y te dice, no, en realidad el mundo es ginocentrismo, o sea, claro, en el centro la mujer y protección de la hembra. Y ambos les funciona esa verdad, o sea, ellos lo viven así. Una feminista vive el patriarcado, si no estaría a favor, sería ridículo. Ella lo vive así y el MGTOW vivirá la verdad esa que está viviendo. Entonces, tanto el provida como el proaborto va a vivir una verdad, ¿sí? Que considera que es así. Claro, o sea, cada uno vive desde donde vive, desde la verdad a la que vive. O sea, alguien te puede decir el modernismo. A ver, eso es lo que yo digo respecto a la historia, que la historia en realidad, la historia de la humanidad son opiniones. O sea, te pueden decir, sí, hay un dato, no, pero en tal época esta roca estaba ahí, la ciencia dice que estaba ahí. Ok, pero lo que llamamos el discurso de la historia, el relato de esa historia, son opiniones. Yo puedo decirte que el modernismo comenzó con la revolución industrial y viene otro a decirme, no, el modernismo comenzó con internet. No, comenzó con la llegada de Colón a América y la colonización. O sea, son opiniones, son puntos de vista. Y ocurre con el tema de aborto sí o aborto no, que depende de la baldosa en la que te pares. Lo que queremos llegar es a que ambos, o sea, todos tienen razón en la baldosa en la que se paran. O sea, fíjense, ¿dónde vieron un debate del aborto en el que lleguen a un acuerdo? Claro. Nunca, porque uno te dice su verdad, que es, por ejemplo, eso es vida y está mal porque es matar a un ser humano en potencia, y el otro lado te va a decir, no, eso es un embrión, que lo que importa es la mujer, entonces no está mal porque se debe legalizar. Entonces no se van a poner de acuerdo nunca. Y si existen esas distintas verdades, siempre va a haber alguna con la que resuenes más. En mi caso a mí me pasa que resueno más con los pro vida. Siempre me pasó por el tema de estar matando a un ser vivo, a un ser humano en potencia. Porque realmente no concibo que un aborto pueda ser algo festejable o algo
que se lo tome como si fuera algo normal, natural o como si fuera salud, que dicen el aborto es salud. Se me hace imposible imaginar, pensar eso como salud. Entonces yo creo que si se van a buscar una solución al aborto, al menos yo me posicionaría en parte con los pro vida para encontrar esa solución. No ser pro vida y lo que hacen ellos de demonizar tal vez a tal nivel el aborto, porque hay ciertas cosas que yo creo que se deberían tomar del discurso pro aborto. Por eso digo, o sea, los dos tienen algo de razón en su verdad, pero yo creo que se debería ir más del lado de seguir viéndolo como algo mal el aborto. Y en lo posible, tal vez que continúe penalizado, igual ya no está penalizado. Igual a mí me pasa que todo lo que tiene que ver con ley, pienso, es muy lejano a mí. O sea, pienso nunca las leyes de la sociedad en realidad tienen una solución verdadera a algo. Simplemente están ahí como para la gente que está muy mal y termina accediendo a eso, ¿entiendes? Sí, la gente que no lo... Sí. O sea, yo pienso, el aborto es algo que en mi realidad está lejos. Pero la gente que vive desde paradigmas diferentes y tienen vidas en las cuales... Digámoslo, o sea, nosotros abogamos por vivir desde un paradigma de que nosotros somos responsables de nuestra realidad y tenemos que lograr crear nuestros deseos en la realidad. Básicamente, ¿qué es un aborto? El resultado de un embarazo no deseado, o sea, en tu realidad sucedió algo que no deseabas. Por eso nosotros consideramos que en verdad la solución va por el lado de la responsabilidad individual. No va a haber una solución de que alguien pone una ley y ya está. Se solucionó para toda la sociedad, ya está. Y yo veo el aborto como si fuera ya como un diabético cuando le tienen que sacar una mano, por ejemplo, una parte del cuerpo. O sea, algo que ya está tan densificado, no sé cómo decirlo, tan mal que no queda otra que hacer eso. Yo lo veo de esa manera, o sea, el aborto yo veo que en realidad es lo último, es lo peor, ya lo que... Pero la persona que... El diabético sabe que eso que tuvo que hacer en realidad está mal y no era lo que quería. Sí, no fue... A ver, el problema con los pro aborto es que se creen que es una decisión, que es algo que está bien, que yo estoy diciendo de mi vida. El diabético sabe que esa enfermedad no la decidió y que si le tienen que hacer esa cirugía no es que está decidiendo sobre su vida. Claro. No le quedó otra, una situación horrenda. Y sabe que eso que le pasó está mal y que en realidad eso no fue una decisión, él no decidió que aparezca eso. Y ahí podés ver, es muy simple ver esto de que vos si hablas con alguien pro aborto, seriamente, te va a decir que no está a favor del aborto, sino que de la legalización y que un aborto es una tragedia, etc. Pero si vos ves lo que es lo que sucede en algunas personas en ese movimiento feminista, que lo que hace es abogar por el aborto legal. Y nosotros que estudiamos psicoanálisis, que sabemos algo muy básico, que sabe todo el mundo, que en el chiste se esconde el inconsciente. Entonces yo escuché en mi cara acá grupos de personas cantando aborto legal en el hospital, aborto legal en cualquier lugar. Entonces ahí te podés dar cuenta que diferentes pintadas, abortá al macho, abortá a tu novio, abortá abortá a tu padre, ¿viste? Cosas. Entonces ahí te das cuenta que, si bien hablando seriamente, sí, se entiende que nadie quiere un aborto y que es una tragedia, podés ver que se les cuela en el discurso, en ese relato, en el movimiento, cuestiones que ni siquiera son las que verdaderamente quieren. Banalizar el aborto, tomarlo como un chiste, es lo que menos hay que hacer. Por eso nosotros hablamos de que despenalizarlo es quitarle la pena. Ya no va a ser una pena, y si no es una pena, bueno, es algo normal, es algo natural. Entonces van a incrementar los abortos. Fíjate que eso es lo que yo te estaba diciendo, de que el relato puede decir algo en un inicio, pero después ves que eso está llevando a otro lado. Entonces ellas te dicen, ellas y ellos, los pro aborto, te dicen, no, para nosotros está mal, no es algo que se festeja, nadie quiere un aborto, te dicen. Sí. Pero después vas viendo que el relato lo lleva a otro lado, que el aborto es salud, que se tiene que... He hablado con proabortos que te dicen que lo recomendarían, que sea algo más visible. Vos entrás a cualquier red social en el que aparece un chiste, una piba embarazada, y podés ver 1.000.000 de comentarios de abortalo y cosas así, como si fuera re normal, como de primera opción el aborto. A mí me pasó que yo en realidad antes no sabía ni lo que era el aborto. Con todo el tema del movimiento pro aborto fue que lo conocí. Antes era algo más tabú, entonces si veías una mujer embarazada, incluso si era no deseado, al menos yo
no pensaba que lo aborte. ¿Cómo que lo aborte? Era una locura pensar que alguien se podría... O sea, es como continuás con el embarazo de alguna manera. Claro. Y el tema del relato, de que el relato puede llevar a otro lado. Yo estoy segura que el aborto, por más que te digan es hasta la semana 14, en realidad el relato del aborto te puede llevar a que el aborto se dé mucho más avanzado y que eso sea aceptado. Así como decía antes que, por ejemplo, Damo ya considera que es así. Yo lo he escuchado decir que incluso en los últimos meses de embarazo le parecería bien todavía que un aborto se dé esas condiciones, porque quien siente, quien tiene la vida y de quién es el cuerpo es de la mujer. Claro. Ahí estoy usando el discurso pro aborto para decirte por qué no se podría hacer un embarazo que tenga más meses. Si por más que el feto sienta... Aborto. Por más que el feto sienta, quien más siente es la mujer, quien pierde su vida es la mujer, y es un embarazo no deseado y mejor maternidad no deseada, digo deseada que no deseada, ¿entiendes? Claro. Y nosotros lo que planteamos es esta cuestión de si cada persona desde su lugar y desde su baldosa tiene su verdad, y no hay alguien que te pueda venir a desmentir, salvo que se pare en tu misma baldosa y jueguen en el mismo terreno. Claro. En ese caso sí. Pero como digo, yo lo pongo en un ejemplo muy claro. Por ejemplo, Argentina tiene el problema de que desde que inició la corrupción, ahí iniciaron los problemas en el país. Y otro puede venir y decirme, no, en realidad tiene que ver con el movimiento de los astros y que cuando la luna estuvo en tal cosa y tal otra. Entonces ya ahí no puede haber una discusión. La discusión puede darse únicamente si compartís la misma baldosa, el mismo lugar. Claro. Entonces, en ese sentido, lo que podemos ver es que más que quién tiene razón, lo que importa es en función de qué está ese discurso, ese relato, eso que estás diciendo, en función de qué está. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, al Aje le podrían decir, vos estás a favor del aborto clandestino. Entonces, a alguien pro vida le podrían decir eso, y esa persona podría decirte, es que en realidad también iría contra el aborto clandestino a nivel legal, que los metan en cana. Y en ese sentido, viendo el para qué de ese discurso, de eso que estás diciendo, cuál es el resultado al que va, podés ver claramente dónde te vas a posicionar. Nosotros consideramos que no es lo más inteligente la cuestión de despenalizarlo, legalizarlo y que de repente culturalmente sea algo normal y que no haya algo interior que te suceda respecto a que no te sentís bien porque tenés que abortar. Si bien te dicen nunca un aborto es algo que se festeje, nunca un aborto, siempre el aborto es una tragedia, etcétera. Estamos hablando de acá, a 50 años, con aborto legal, despenalizado y que ya no se hable del tema, lo que va a ocurrir es que se va a normalizar y a naturalizar el aborto. Entonces, yo me acuerdo de un amigo que una vez estábamos hablando de la serie Sex Education que estaba en Netflix y que yo vi un par de capítulos y en uno de esos una chica adolescente, creo que tenía 15, 16, se embaraza, no le cuenta al novio y decide abortar. Va a una clínica de aborto porque allá es legal, no sé dónde se hizo la serie, pero bueno, es legal, hizo el aborto y estuvo un capítulo sobre eso. Y me acuerdo que ese amigo me había dicho que le gustó cómo trataron el tema porque lo mostraron como lo que es el aborto, un procedimiento médico normal, no me acuerdo qué palabras usó, y que así es como se debería ver, como un procedimiento médico. Y claro, entonces a eso es a lo que se lleva, a que el aborto sea simplemente un procedimiento más. Y en realidad en tu vida acaba de aparecer un embarazo. Y si tuviste un aborto, eso habla fuertemente de que algo sucedió. O sea, si uno toma el aborto como algo normal, porque a ver, ellos te dicen, están los dos lados, el que te dice el síndrome post-aborto existe, y los pro-aborto te dice, existe pero por la sociedad que te indica que es algo malo, si no, no existiría, te dice. Y es probable que sea así, o sea que si se ve como algo normal, tengas un aborto y después no te sientas mal por eso. Pero eso también está mal, ¿por qué? Porque acaba de pasar algo muy fuerte en tu vida, algo que tiene una trascendencia, que no puedes dejarlo pasar como me saqué un grano y sigo mi vida. Pará. Eso apareció ahí. Sí. Y alguien podría decirnos claramente que, bueno, pero eso viene de relatos, de cuestiones en las que se cree, sistemas de creencias que se tienen socialmente, de la cultura, de por qué sería algo malo un aborto. Pero yo creo que en realidad lo que se está haciendo es algo muy grave, porque se está escondiendo todas las causas por las que suceden los embarazos no deseados. Entonces todo se trata de que tuviste un embarazo no deseado, bueno, te lo sacamos, listo, no hay un problema, no me juzga alguien, listo, no me juzgo ni yo, ni la sociedad, nadie. Listo, ya está, sucedió, sigo de largo y continúo con mi vida
errando y fallando de esa manera, y quizá el día de mañana no sea un aborto, quizá mañana me atropelle un taxi porque me está haciendo tal cosa, me peleé con tal, no sé cuánto, pim pam pum, pero la misma estructura psíquica que mantenías es la que te va a llevar a que te suceda algo no deseado, porque no estás haciendo posible tus deseos. Entonces todo se trata de eso, de te quito el problema y vos continúa igual a como estás, no crezcas, no avances, no hay crecimiento en tu psique, en tu realidad. De eso pareciera que se trata el relato a favor de despenalizar y legalizar el aborto, aunque no lo quieran ver así. Si lo estudias a nivel psíquico, sí es así, porque no se está tratando las causas de los embarazos no deseados, que la podemos ubicar así a nivel físico en, por ejemplo, qué pasa con la hipersexualización, qué pasa con el reggaetón, el twerk y toda esa incidencia cultural que le vino a este país, y que de pronto tenés niñas cada vez más hipersexualizadas y teniendo relaciones sexuales cada vez a menor edad, y eso me estás diciendo que eso no tiene que ver con embarazos no deseados. O sea, me parece que se está escondiendo todo eso y lo quieren solucionar simplemente con quitamos ahí el problema, entonces ya no lo vemos, pero en realidad continúa ahí. Sí, yo me acuerdo haber visto un debate en el canal de Kika Nieto en el que aparece una chica que es la de las igualadas, que todos en los comentarios a esa chica la quisieron mucho porque ella como que te habla como si fuera una madre, ¿no? Y va mucho por el lado de la sensibilidad. Entonces vos escuchás su discurso y te sentís como protegido por lo que ella dice, porque es como, claro, es verdad, no tenemos que juzgarnos. Bueno, ahora no me acuerdo cuál fue su discurso, pero me acuerdo que en un momento ella habla de que la educación sexual también se tiene que explicar a los jóvenes respecto al placer en las relaciones sexuales. Y eso que se ve como muy inocente, en realidad es parte de lo que podemos ver que lleva el discurso de toda la agenda verde, por así decirlo. Que si el aborto está normalizado y el placer y el sexo en los jóvenes para que hagan lo que quieran, porque eso es claramente lo que se está llevando, piénsenlo, ¿a qué se va a llevar? A que haya cada vez embarazos más jóvenes y que la solución a eso después es el aborto. O sea, básicamente que todo continúe igual, que no haya un crecimiento individual de las personas, y por eso nosotros no nos vas a ver en una marcha pro vida ni en una marcha pro aborto posicionándonos en una vereda porque esto, lo otro, porque consideramos que no existe una solución que pueda darse de un otro que te lo va a solucionar, porque puso tal ley, porque no puso tal ley. Sí podemos hablar de conveniencia y lo que le conviene a la sociedad y las personas que deciden no dirigirse a habitar un paradigma en el que sean totalmente responsables de su vida y creen su realidad. Por eso nosotros lo que decimos es que la solución viene de eso, de responsabilizarte por tu vida, es tu decisión individual, tu realidad individual, mejorar tu realidad, aprender sobre eso, abrí tu mente a eso, no creas que todo es lo que te dice un otro. Entonces, no, yo no puedo lograr ser un gran futbolista porque a mí los médicos me dijeron que mis piernas no van a crecer lo suficiente y mi cuerpo. Eso le dijeron a Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, ¿entendés? Y al tipo lo sometieron a un tratamiento en Europa y hoy es el mejor jugador del mundo. Entonces, no te quedes con lo que te dice un otro, ahí está la cuestión. Hacete responsable de tu realidad, porque un embarazo no deseado, el tema de la violación no lo tocamos acá para evitar herir susceptibilidades, pero un embarazo no deseado es el resultado de que fallaste. ¿En qué fallaste? Bueno, fíjate, analizate, buscá, indagá, crecé de alguna manera, generá tu propio crecimiento de vos y de tu vida, de tu realidad, porque ahí está la solución, en que cada quien se responsabilice de su realidad. No creemos en una solución de que un otro venga, bueno, desde ahora con esta ley y se solucionó para todos. No, ni siquiera es que va a seguir igual, porque nosotros lo que te estamos mostrando es que si estamos normalizando un relato, lo que va a suceder es que la percepción de las personas cambia, y si cambia esa percepción de las personas y de repente el aborto es algo normal, natural, eso va a aumentar. ¿Y qué pasa si aumentan los abortos? Aumentan las posibilidades de muerte materna. Eso es lo que muchos providas te dicen para posicionarse como provida y decirte, mirá, acá en Uruguay, en tal lado, en tal otro, en Estados Unidos aumentan las muertes maternas porque aumentan los abortos. Entonces nosotros no es que nos posicionamos como pro abortos o pro vida, tenemos nuestro pensamiento que va por el lado de la responsabilidad individual, generar tu propia vida, mejorarte a vos mismo, mejorarte psíquica y emocionalmente. Pero claramente, por posicionarnos ahí, es lógico que tendemos y nos pueden mirar como que somos pro vida.
pero por una cuestión de que nosotros estamos argumentando algo lógicamente respecto a la psique y que no sé si alguien puede refutar el argumento lógicamente respecto a que si despenalizás algo le quitas la pena, entonces al quitarle esa palabra, al cambiar el relato cambia la percepción. Si alguien tiene un argumento realmente lógico y en la misma línea desde este paradigma, llamémosle psicoanalítico si querés, en el que puedan refutar eso, bienvenido. Comenten acá abajo, quizás hay algo que no estamos viendo. Que igual lo estamos haciendo en modo debate en realidad. Claro, pero ¿no? que sí, claramente, o sea, vamos a tener tal vez estar más del lado posicionados de provida, al menos en mi caso, porque yo quiero repudiar lo que es el aborto. Porque yo ya me di cuenta en mí que si no lo pienso desde ese lado y si lo pienso como, bueno, están las dos opciones, vas a ir por la opción del aborto. En la mayor cantidad de casos vas a ir por la opción del aborto. ¿Por qué? Porque es la solución más fácil. ¿Y por qué? Por la pulsión de muerte. Ya. Sí. Entonces, yo sé que si, por ejemplo, mantengo en mi cabeza que el aborto es una opción y es una opción que está bien darla y que está uno y la otro, vas a ir por lo del aborto. Es así, sé que es así. Y que yo no quiero que eso exista en mi cabeza, en mi realidad. La verdad es que, ¿por qué digo que el aborto es la solución fácil? Porque en una tenés que abortás y eso terminó ahí. A lo sumo te quedarán sí secuelas, pero según los proaborto, si cambias el relato eso no sucedería. Entonces abortarías y ya está. En cambio, en el otro lado, todo lo que conlleva el embarazo y la crianza es enorme. Entonces, esa solución sería muchísimo más difícil. Muchísimo, pero 1.000.000 de veces más difícil. Entonces, sí, el aborto siempre va a ser la solución que sea más fácil. Que simplemente te quitas eso de encima y ya está. Claro, y por eso tampoco creo que se trate de insultar y juzgar a quien ha tomado la decisión de abortar. Porque no es fácil. Porque si no deseas ese niño, ese hijo, y tenés una vida que no es la que querés, imagínate con un hijo, entonces se puede entender ese punto. Por eso nosotros lo que planteamos, por lo menos yo lo que planteo es que creo que no es lo más inteligente y no es lo más conveniente para la salud de las mujeres y de las personas que se despenalice y se legalice el aborto. ¿Por qué? Por eso que te estoy diciendo, porque además hoy en día conseguís médicos que te provean las pastillas, que te hagan un seguimiento para que puedas abortar, o sea que si querés abortar lo vas a lograr, siempre vas a poder lograrlo. Y porque está en juego todo lo demás, de que si vos cambiás esa historia que te contás, esa historia que nos contamos de que la vida es sagrada, el bebé, etcétera, cada vez va a ir en aumento eso, entonces cada vez va a haber más muertes maternas. Es algo totalmente lógico. Entonces por eso lo que nosotros planteamos es, lo más importante es la responsabilidad individual. Y eso es lo que deberían más enseñarnos. Sí, ponerte un preservativo, sí, pero si paralelamente me vas a estar enseñando que el sexo tiene que ser para el placer, como están haciendo ahora y le enseñan a los niños, sexo no es nada, es para el placer, etcétera, ignorando paradigmas que te hablan acerca, por ejemplo, de la energía sexual y la importancia de eso. ¿A qué me acuerdo de eso? ¿A qué me vas a acordar? A la batalla de Roma con Dosser. Roma con Dosser, que Dosser no sé qué le dice en contra del aborto y Roma dice, ¿qué tiene de malo coger? Y se lo dice a niños. Sí, son todos menores. Nosotros estábamos ahí, o sea, nosotros vemos que la escena estamos hablando del rap, del freestyle, las batallas en la Red Bull 2019. La escena del freestyle y del rap cada vez tiene más menores de edad. Si vos le decís qué tiene de malo coger, para el placer, etcétera, se lo empieza a tomar como una boludez, como un juego. Y nosotros precisamente enseñamos lo contrario en nuestras actividades del camino del amor en pareja. Y es algo que nosotros recorremos, es algo que sabemos y que es una verdad muy fuerte. Entonces no es cualquier cosa. Lo más importante que tenés que llevarte vos, que tenemos que llevarnos nosotros, que tenemos que enseñar a los demás y vivir desde ahí es la responsabilidad individual, el mejorar tu propia vida, mejorarte a vos mismo, porque no va a venir otro a mejorarte tu vida. Es la típica, te diría que hasta este es un pensamiento casi libertario, liberal, la cuestión de tu propio mérito, de hacer vos las cosas. No esperes que venga un plan de afuera, no esperes que la política te solucione las cosas. Igual no es liberal, es una cuestión espiritual, como nosotros le llamamos. Hacete responsable de tu vida y ahí vas a evitar que haya un embarazo no deseado. Sí, y si vos sos alguien que, por ejemplo, abortó y se siente muy mal por eso, en realidad no es cuestión de mandarte látigos. Todo tiene que estar en función de mejorar. Entonces, eso también lo puedes utilizar. Tanto el embarazo no deseado como un aborto, lo que sea, es para que veas
a ver, ¿qué me estaba diciendo eso? ¿Qué te dijo ese aborto? Y perdonátelo también, o sea, por eso decimos, no es que somos como los providas que te dicen sos una asesina y tenés que ir a la cárcel. No, no va por ahí. Considero que sí, cada uno debería anotar, conviene anotar, al menos en mi caso, en el psiquismo, que aborto está mal. Y sí, está bien que te angusties por eso porque así vas a evitar hacerlo. Pero si ya pasaste por eso, no es una cuestión de que te tenés que autolatigar por eso. Y no, todo tiene que estar en función de que tu vida mejore. Claro, porque ahí está la gran diferencia de lo que nosotros planteamos. Nosotros estamos planteando que si pasaste por un aborto, o si pensaste en abortar, o si no, y estás a favor o en contra, la cuestión es ¿qué tomás de eso que vos ves como negativo? ¿Qué tomás de eso? ¿Qué aprendés de vos en eso para no repetir eso? Para mejorarte a vos mismo. Y ahí está la cuestión que nosotros vemos que el discurso a favor del aborto no tiene, y no sé si los pro vida lo tienen, porque es más, me parece que no lo tienen, es más una cuestión de no, eso está mal y punto. Nosotros te decimos, che, fíjate qué podés aprender de eso para mejorar como persona, y cuando mejores vas a poder enseñarle a los demás la responsabilidad individual, lo que te llevó a vos a ese embarazo no deseado y tener que abortar, ¿se entiende? Claro. Entonces nosotros estamos planteando que pienses desde otro lugar. ¿Desde qué lugar? Y desde un lugar en el que te posicionás siempre dirigido hacia mejorarte a vos mismo, mejorar tu vida y ayudar también a los demás a que mejoren a sí mismos y a su vida. Y es muy distinto a posicionarte en una vereda o en otra y simplemente, y si vos ves los debates, yo personalmente, el debate del aborto así en los medios lo sigo desde el 2012 mínimo, creo que antes, 2011. Siempre vi un montón de debate, era un tema que me llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Por esa cuestión de que, che, pero tiene razón en eso ese pro aborto. Y cuando escuchás al pro vida, pero tiene razón también. Entonces ahí decís, pero entonces ¿importa quién tiene razón o importa en función de qué está? ¿Cuál es ese resultado al que van? Ahora que lo pienso, pongo a recordar debates y en general el pro vida, su discurso puede parecer muy utópico. En cambio el pro aborto es más de esto lo que sucede y hay que hacer algo con eso. Yo creo que los pro vida sí van más del lado, no todos, muchísimos son, vos sos una asesina y nada más, pero hay pro vidas que son serios y que realmente intentan proponer soluciones reales, por ejemplo, de apoyar a la mujer embarazada y que la mujer de eso obtenga algo para mejorar en su vida. Entonces, esos existen en los pro vida, pero se los suele ver como algo utópico. Y lo que nosotros decimos también puede parecer algo utópico. O sea, ahora un pro aborto puede venir y decir, pero los abortos suceden y tiene que ser legalizado. Sí, obviamente no va a ser algo que pueda aplicar toda la sociedad. Claro. Pero es una solución real, por más que no pueda ser para todo el mundo. Yo creo que a los a los pro vida les sucede lo mismo, que tienen cosas que dicen que parecen muy utópicas, pero yo en general pienso, sí, eso en realidad es lo correcto, por más que no se pueda aplicar a todo. Entonces ahí, bueno, sí, querés que esté la ley para los que no pueden acceder a esa solución, sí, se entiende, pero eso no significa que esté bien. Al menos yo considero que no se tiene que anotar que esté bien, ¿no? Como algo que es ley y es salud. No es así. Es que de última no queda otro para los que no van a poder encontrar la solución real, por así decirlo. Entonces nosotros lo que planteamos está muy claro, no es que somos unos pro vida recalcitrantes o unos pro aborto totalmente sólidos, no. Nosotros nos planteamos en una posición de que la solución es individual, es de uno en uno. No vas a lograr que alguien por poner una ley o no ponerla solucione toda la cuestión. Lo que sí puede haber una tendencia. Y por eso nosotros, si nos escuchás, es posible que digas, claro, están más posicionados hacia lo pro vida. ¿Por qué? Ya lo explicamos en este video y es por la tendencia, es por el resultado de ese relato y de eso que dice cada discurso y cada parte de ese debate. Así que muchas gracias por haber recorrido hasta acá este video. Podés ver que en mi canal hay otro video respecto al aborto, así que si querés recorrelo, y también está muy bueno y habla más o menos un poco de esto, pero menos profundidad y creo que digo otras cosas, ya no me acuerdo, fue hace mucho. Así que ojalá que te haya gustado este video. Si te gustó, por favor dale un like, comentá qué te parece acá abajo. Si considerás que querés debatir con nosotros, yo te recomiendo que vuelvas a ver el video porque no utilizaste la suficiente inteligencia como para comprender nuestra postura y que no se trata de que nosotros nos hemos posicionado en una vereda en la que tenga una vereda opuesta, porque nuestra vereda tiene que ver con la responsabilidad individual y con lograr mejorar tu vida y a vos mismo.